Hola, este video tiene como objetivo ser una especie de introducción a la práctica de hilos con un puntapié inicial para hacer el primer ejercicio de primitivas de sincronización, como son semáforos, hilos, semáforos, monitores y variables de condición. Vamos a comenzar repasando un poquito lo que vimos en la primera práctica. Aquí yo tengo descargado la última versión de Nachos y recuerden, para correrlo sencillamente poníamos Nachos, ./Nachos. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Se lanzaban dos hilos y veíamos qué es lo que pasaba. Cada hilo realizaba 10 iteraciones y en el medio hacía un cambio de contexto. Ya vamos a ver, repasar un poquito cómo, pero aquí vemos que los mensajes nos dicen que el primer hilo está ejecutando en su iteración 0, luego el segundo hilo está ejecutando en su iteración 0. Luego el primer hilo está ejecutando en la iteración 1 y así se van alternando. Eso tiene que ver con lo que podemos ver en threadtest.cc. Cuando corremos Nachos sin ningún argumento, lo que ocurre es esto. Se termina llamando a esta función threadTest, que sencillamente lanza un nuevo hilo. Esto muy rápidamente quiere decir este nuevo hilo, new thread, va a ejecutar esta función, simple thread. Y aquí tenemos otra llamada. Esta llamada a simple thread la va a ejecutar el hilo que viene ejecutando. Vamos a llamarlo hilo main. Así vamos a tener dos hilos, dos ejecutando simple thread, una con el argumento first, 1st, y otra con el argumento second. Por eso, cuando sale este mensaje en este loop, sale first y second alternadamente. ¿Quién se encarga de esa alternación? De alternar. Bueno, esta línea de aquí. Esta línea de aquí quiere decir forzar o sugerir un cambio de contexto. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, currentThread es siempre un punterito a un objeto de clase thread que apunta al hilo que se está ejecutando. Recuerden que Nachos en principio tiene una sola CPU, así que ahí puede haber un solo hilo ejecutando en un determinado momento. En este caso estamos diciéndole a este hilo que ceda el procesador. Ya vamos a ver cómo funciona eso, pero lo que está pasando aquí es, bueno, este hilo cede el procesador y entonces sigue ejecutando el otro hilo. El otro hilo eventualmente va a llegar a este mismo lugar y también va a ceder el procesador, por eso se van alternando las salidas. Quería repasar una cosa. ¿Cómo es esto de ceder el procesador? Bueno, ceder el procesador sencillamente quiere decir que el proceso sigue en el estado listo. Si repasamos los estados de los procesos, vamos a tener procesos que están en estado listo y procesos en ejecución. En este caso tenemos dos hilos. En principio están todos listos y uno está en estado de ejecución. Cuando un proceso llama a shield, pasa al estado listo y el planificador elige entre todos los listos cuál es el siguiente a continuar ejecutando. Shield no pasa los procesos al estado bloqueado, pasa al estado listo y es el planificador el que decide quién es el siguiente hilo a ejecutar. Entonces, si volvemos a nuestra ejecución, aquí parecería que cada vez que un hilo pasa de nuevo al estado listo, el planificador tiene dos hilos para elegir en este momento, ¿no? Una vez que el hilo 1 hizo shield, el hilo 2 está listo, pero también el hilo 1. ¿Cuál elige el planificador? Bueno, parece que el hilo 2. Pareciera que está haciendo round robin, ¿no es así? Bueno, la cosa
cambia un poquito cuando corremos con la opción "-rs". Aquí, fíjense, al principio viene todo bien, 00, 11, 22, pero aquí vemos algo raro. En la iteración 7 del segundo hilo, se pasó a la iteración 8 del primer hilo. Viene bien, pero ahora en el siguiente shield hubiéramos esperado que comience la iteración 8 del segundo hilo. Y no pasó eso. ¿Qué pasó aquí? Hubo un cambio de contexto extra, o podemos pensar que el planificador hizo algo más no determinístico. Así que, bien, en principio nos parecía que el planificador hacía round robin. De hecho, ni siquiera es un planificador apropiativo, porque solamente hace los cambios en el momento en que yo hago shield. Así que pareciera que fuera un planificador cooperativo, o al menos semi-cooperativo. Pero aquí pasó algo raro, ¿no? No se hizo un cambio de contexto como lo esperábamos. Bueno, en general, sin entrar en los detalles, que ya lo vamos a ver en un próximo video, hay que suponer que el planificador de Nachos es abreviativo y podría ocurrir un cambio de contexto en cualquier momento. Quiere decir que si hay hilos, tengo que intentar sincronizarlos si quiero que se ocurran las cosas en determinado orden. Si quiero que los hilos compartan memoria y lo quiero hacer en forma sincronizada y no quiero tener los problemas de concurrencia que ustedes ya conocen, tengo que sincronizarlos. Es más, aquí corrimos con -rs1. Vamos a correr nuevamente con -rs1 a ver qué pasa. Bueno, verán, pasó exactamente lo mismo, ¿no? De la iteración del hilo 2 a la 7, después del primero al 8, y luego pasamos a la iteración 9 del hilo 1. ¿Qué pasa si cambiamos la opción -rs? 3. Bueno, aquí vemos, viene todo bien. Y acá, fíjense, el cambio se dio en otro lado. O sea que la opción está -rs. En realidad es porque estamos pasándole una semilla, que es este número, que nos permite variar en qué momento se producen los cambios de contexto. Se supone que cualquier programa que hagan ustedes en Nachos, en donde los hilos tengan que colaborar, tiene que funcionar bien independientemente de los cambios de contexto que se produzcan. O sea que conviene probarlo con varios valores de -rs en la medida que puedan. El programa debería funcionar bien independientemente del valor de -rs que le pongan. Bien. Precisamente para eso es que Nachos provee primitivas de concurrencias. Las primitivas de concurrencia están todas declaradas. Quizás rompiendo un poco la idea de que en un archivo hay una sola clase, en este archivo hay 3 clases. Perdón, no era este. Era este. En el archivo sync.hh tenemos 3 clases: semáforos, logs. Logs son los equivalentes a monitores. Y los monitores pueden tener asociadas variables de condición. Así que en este archivo hay 3 clases: semáforos, logs o mutex o monitores, como lo quieren llamar, y variables de condición. Los semáforos ya vienen implementados, de hecho ustedes lo usaron en algunos de los ejercicios de la primera práctica.
Acá verán que la interfase tiene básicamente los dos métodos: bajar el semáforo y subir el semáforo. Y además cada semáforo tiene un nombre que nos puede servir para debuguear y seguir qué es lo que está pasando cada vez que usamos o alteramos un semáforo. Y bueno, cuando yo creo un semáforo le puedo dar un valor inicial, inicializar el semáforo en 5, en 1, en 0, y el nombre que nos va a servir para debuguear. Yendo un poquito más a los detalles de la implementación de semáforo, vamos a ver el archivo de la implementación. Y bien, aquí vemos que el semáforo incluye una cola, que la podríamos haber visto en el archivo cabecera también, que es una lista de punteros a semáforos, a hilos, perdón. ¿Por qué sirve esta lista? Bueno, esta lista va a tener todos los semáforos que están dormidos en este, todos los hilos que están dormidos en este semáforo. Y aquí viene lo mágico quizás de los semáforos. La implementación del método para bajar un semáforo. Lo primero es deshabilitar las interrupciones. Esto puede ser un poco intrincado, pero básicamente, podemos ver acá, dice deshabilitar las interrupciones. Si estaban deshabilitadas, quedarán igual. Luego los vamos a restaurar. Y al final del método voy a habilitar las interrupciones. Esto es para que yo pueda tocar valores sin que ningún otro thread se ponga en el medio. Yo sé que teniendo las interrupciones deshabilitadas, durante la ejecución de este código, ningún otro hilo va a poder ejecutar concurrentemente. Es decir, aquí sí estoy seguro de que no va a haber un cambio de contexto en el medio. Bien. ¿Y qué hacemos aquí? Bueno, acá dice while value igual a 0. Ya sabemos, cuando un semáforo es mayor que 0, sencillamente lo podemos decrementar. ¿Qué pasa si el semáforo está en 0? Bueno, tengo que poner a dormir al hilo que quiso decrementar el semáforo. ¿Cuál es el hilo que quiso decrementar el semáforo? Bueno, el current thread. Recuerden que current thread siempre apunta al hilo que se está ejecutando en este momento. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Bueno, se agrega ese hilo a la cola de los procesos que van a estar durmiendo en este semáforo y lo mandamos a dormir. Este dormir es muy particular, no es un sleep de Unix en donde un proceso duerme durante un periodo de tiempo. Sencillamente duerme pasando el proceso al estado bloqueado hasta que otro proceso lo desbloquee. En realidad, desbloquearlo va a hacer sencillamente pasarlo de nuevo a la lista de procesos listos. Entonces, este current thread sleep sí pasa, volvemos a los estados de un proceso, pasa a un proceso en ejecución, que siempre, recuerden, el proceso de ejecución siempre es el current thread, que es en este caso el que bajó el semáforo, lo pasa al estado de bloqueado. ¿Qué va a pasar en este momento? En este momento, como este proceso pasa a bloqueado, la sleep que vimos recién se va a encargar de que el planificador elija algún otro proceso listo y lo ponga nuevamente en ejecución. Es decir, este sleep no solamente va a mandar el proceso actual a bloqueado, sino que además le va a indicar de alguna manera al planificador que elija otro hilo. Así que la ejecución esta va a continuar recién cuando el planificador decida cederle de nuevo el control a este hilo y además el hilo se haya desbloqueado.
¿Quién puede desbloquear los hilos bloqueados? Bueno, en este caso, como este hilo bloqueado lo agregamos a la cola, quien se va a encargar de desbloquear los hilos bloqueados es precisamente, si yo bloqueé un hilo en un semáforo, bueno, lo único que puede desbloquear los hilos bloqueados en un semáforo es subir el semáforo. Aquí lo tenemos. El método que sube un semáforo. Y como les decía, fíjense, básicamente el método subir un semáforo, además de incrementar el valor, se fija si hay algún hilo listo para ejecutar. Si hay algún hilo en la cola. Si hay un hilo en la cola, lo saca, pop, saca el hilo de la cola, lo guardamos en este puntero thread. Si había algo en la cola, no es nulo. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo ponemos de nuevo ready to run. Este ready to run lo que hace, volviendo aquí, es pasar ese hilo que estaba bloqueado de nuevo al estado listo. ¿Está? Y bien, eso es todo lo que hace V. Al igual que P, esto nos quedó por ver, deshabilita las interrupciones y las habilita una vez que hizo todos estos cambios para evitar que algún hilo se ponga en el medio. En resumen, cuando bajamos un semáforo, si resulta que el valor del semáforo está en 0, guardamos el hilo que se tiene que ir a dormir en una cola y lo ponemos a dormir. En realidad lo bloqueamos, lo ponemos en estado bloqueado. Y si eventualmente algún otro hilo hace V en este semáforo, lo va a sacar de la cola de los procesos que están dormidos en este semáforo y lo va a poner a ejecutar, o mejor dicho, lo va a poner como listo nuevamente, diciéndole al planificador, planificador es una instancia de un planificador, que es la única instancia que hay, siempre apunta, digamos, al planificador, y le está diciendo, bueno, este hilo está nuevamente en estado listo. Básicamente pasamos el hilo al estado listo. Bueno, con esto revisamos rápidamente cómo funcionan los semáforos. Tenemos aquí getName y alguna cosita más. Bueno, así que los semáforos ya están funcionando sin ningún problema. Y lo que ustedes tienen que hacer en el primer ejercicio es implementar locks y variables de condición. Un lock básicamente va a tener un nombre como para que nosotros podamos debuguear. Lo podemos obtener usando getName. Y las operaciones más importantes son estas dos: adquirir el lock y liberar el lock. ¿Cuál es la semántica de estas operaciones? Bueno, cuando yo tengo un lock adquirido, ningún otro proceso puede adquirir el lock. Si otro proceso quiere adquirir el lock, se quedará bloqueado hasta que este proceso lo libere. Así que acquire me garantiza acceso a una sección crítica, acceso exclusivo a una sección crítica, por eso es un lock, una llave. Imagínense que yo entro a una habitación y pongo la llave. El acquire sería, bueno, pongo la llave. Ningún otro proceso va a poder entrar hasta que yo saque la llave. Sacar la llave es el equivalente al release. Bien. Y finalmente tenemos isHeldByCurrentThread, que me dice si el lock está adquirido ya por el hilo actual. Esto puede servir para algún chequeo. Por ejemplo, si un hilo tiene un lock, no es razonable que vuelva a pedir el lock. Como ponerse la llave sobre sí mismo quiere decir que estamos haciendo alguna cosa rara. Si yo quiero volver a cerrar con llave algo que ya cerré, bueno, me voy a quedar bloqueado y no está bueno, porque el único que puede liberar
Esto es importante. El único que puede liberar un lock adquirido es el proceso que lo adquirió. Ningún otro proceso puede liberar el lock. Bien. Y dentro de la parte privada tenemos sencillamente el nombre. Y acá un comentario interesante. Agregar otros campos necesarios aquí. Esta es la parte que tienen que completar ustedes. Dentro de la interfase de los logs no hay que agregar más nada, pero van a tener que agregar en la parte privada lo necesario para implementar los logs. Pero ¿cómo? Esta parte compila. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad dentro de sync.cc yo ya tengo logs. Aquí tengo el constructor. Fíjense, el constructor no hace absolutamente nada. Tengo el destructor también vacío. Bueno, getName, sencillamente retornar el name. Está bueno que copien este debug name al name. Probablemente. No copien solamente el puntero. Conviene copiar toda la string. Porque si después cambian esta string, podemos tener problemas. Bien. Y aquí lo más importante. Acquire y release están vacías. Y held by current thread también. Esto lo van a tener que rellenar ustedes. Guiándose un poco por la implementación de semáforos, pero con un detalle importante. No pueden bajar las interrupciones como lo hacen con semáforos. Y bueno, y entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo hacemos acceso exclusivo? Bueno, la idea es usar semáforos. Los semáforos los puedo usar para tener acceso a exclusivo. Así que, sencillamente, para implementar los logs, puedo usar semáforos. Las variables de condición. Perdón, que me voy a punto H. Las variables de condición. Acá hay un punto muy importante. Las variables de condición están ligadas a un lock. Recuerden, una variable de condición representa una especie de condición lógica. Yo quiero que se cumpla cuando estoy adentro de un monitor o cuando tengo un lock. Si esa condición no se cumple, puedo decir wait. ¿Qué hace la wait? Bueno, si yo estoy hablando de que tengo el lock, wait libera el lock y bloquea el proceso actual hasta que esa condición lógica se cumple. ¿Quién me va a decir que esa condición lógica se cumplió? Bueno, Signal. Por ejemplo, una de las típicas condiciones lógicas, bueno, el problema de los productor consumidores. Bueno, si no hay cosas producidas, el consumidor va a tener que esperar. ¿Esperar hasta cuándo? Bueno, hasta que el productor haya producido algo. En ese caso, el productor le enviará una indicación de que ya terminó a través del signal. Es decir, en cierta manera, wait y signal son complementarias. Un proceso que hace wait se bloquea. Atención, siempre se bloquea un proceso que hace wait. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que le llegue una señal indicando que ese evento por el que estaba esperando se dio. Y signal sirve precisamente para indicar que ese evento se dio. Y si hay algún proceso que haya estado haciendo wait, lo despierta. Pero ese es el efecto de signal. Sencillamente, si hay algún proceso durmiendo en el wait, lo despertamos. Si no, no hace ningún efecto. No es como el semáforo donde yo levanto un semáforo y eso va incrementando una cuenta. Signal no hace eso. Sencillamente, si hay algún proceso, lo despierta. Si no, no lo va a despertar. Y broadcast es una forma de decir, bueno, es un signal, pero que no levanta un solo proceso. Levanta a todos los procesos que puedan estar durmiendo sobre esta variable de condición. Imagínense de nuevo un problema del productor consumidor. Tengo varios
consumidores que están esperando que se produzca algo. Tengo un productor que en vez de producir ítem de A1 produce de A10 o de A50. Entonces, bueno, ese productor en vez de decir hago un signal para que se levante alguno de los procesos que estaba esperando, hago un broadcast para que se despierten todos. Probablemente todos puedan volver a consumir. Un detalle importante es que las variables de condición no me garantizan que después de un wait voy a tener la condición esa válida. Normalmente conviene verificar después de un wait que la condición anduvo. Ejemplo típico de uso de esto es, voy a escribir el código acá, algo así como if items mayor que 0, menor igual que 0, así, con flechita wait. Uno quisiera hacer esto, ¿no? Si no hay ítems, este sería el caso de un consumidor. Si no hay ítems para consumir, tengo que esperar a que haya elementos producidos. Entonces, bueno, esperaré sobre esta variable de condición. Podríamos llamarla incluso producción. Esperar hasta que haya producción. Bueno, pero ¿qué puede pasar? Esto está asumiendo que aquí hay ítems para consumir. Podría pasar que este proceso se despierte del wait. Aquí ocurre un cambio de contexto o shield, por ejemplo, que podría ocurrir en cambios aleatorios. Y entonces este wait, que en principio me despertó indicándome que había ítems, ya despertó el proceso incluso puede que haya adquirido el lock o todavía no. Y en el medio viene otro proceso consumidor. Si ese otro proceso consumidor viene, va a entrar también por esta lógica. Se va a dar cuenta de que hay ítems y lo consume, porque no va a entrar en esta parte. En ese caso, puede haberme dejado de nuevo los ítems en 0. Y entonces cuando el proceso este que todavía está volviendo del wait se despierta, llega a este punto con ítems igual a 0. Eso no es algo que queramos, entonces lo mejor es asegurarnos de que esta condición se dé siempre. Y entonces aquí ponemos while items igual que 0. Bueno, un detalle importante. Wait libera el lock, pero cuando wait regresa, el lock está tomado nuevamente. Y acá voy a hacer una pequeña corrección. Esto de que yo le decía que puede ocurrir un cambio de contexto o shield aquí. Bueno, acá no sería un problema porque el lock ya está tomado y nadie no va a poder entrar otro proceso a consumir ítem. Pero sí podría pasar que el productor hizo la signal y antes de que este wait pueda reaccionar, se meta un hilo en el medio. O sea que el problema está. Antes de que este wait regrese, puede ser que la condición que supuestamente es verdadera
se torne falsa. Entonces, aquí no necesariamente ítems es mayor que sea. Por eso conviene poner un while aquí y chequear. Bien. Vamos a borrar esto, que era más bien código demo. Y entonces tenemos aquí variables de condición. Aquí habla un poquito más sobre lo que decía, que puede haber un cambio de contexto. Las variables de condición que implementamos nosotros son al estilo de mesa. Se puede meter un hilo en el medio. Hay otra semántica para variables de condición, que es el estilo de HOR, que hace efectivamente un cambio hacia el hilo que estaba durmiendo, y entonces sí se puede garantizar que el cambio es correcto y la condición se mantiene. Nosotros implementamos el estilo de mesa, condition variable should work according to the mesa style, y el estilo de mesa ocurre eso. Puede pasar que el hilo se levante y la condición ya dejó de cumplirse porque hubo un hilo en el medio que, por ejemplo, consumió en nuestro caso. Bien. ¿Alguna sugerencia? ¿Cómo implementamos logs? Bueno, la idea de los logs es que puede haber un solo proceso a la vez dentro de la sección crítica. Es decir, si un proceso hizo acquire, que otro proceso haga acquire obliga a ese segundo proceso a dormir. No podemos bajar las interrupciones como para llevar una cuenta, pero en realidad ya tenemos algo que está llevando implícitamente una cuenta. Eso es semáforos. Sencillamente hay que usar un semáforo para que solo un hilo pueda hacer acquire. Los semáforos me permiten contar cosas, o sea que un semáforo inicializado en 1 me permite contar hilos. Así, básicamente implementar un monitor es implementar un semáforo inicializado en 1. Y no voy a dar más pistas por ahí. Las variables de condición son un poquito más complicadas y aquí sí vamos a dar una pista porque si no se hace muy larga la implementación. Parece que también sería bueno usar un semáforo, porque al fin y al cabo la wait manda a dormir el proceso. Pero el problema es que la signal no siempre tiene que levantar el semáforo. Solo tiene que levantar un semáforo si hay algún proceso que haya hecho wait. Entonces, en este caso es más complicado el asunto. No me alcanza con un solo semáforo. Voy a necesitar un semáforo por cada hilo que hace wait. ¿Y qué va a hacer la signal? Bueno, sencillamente va a despertar alguno de los hilos que se ha dormido esperando el wait. O sea, necesito, por un lado, que los hilos se duerman. Cada uno necesito que se duerman. La forma de hacer que los hilos se duerman podría ser scheduler sleep, pero la idea thread sleep en vez de scheduler sleep, perdón. Pero la idea es sencillamente usar de nuevo semáforos. O sea que, bueno, para que cada hilo se pueda ir a dormir necesito un semáforo inicializado en 0. Cuando lo bajo me va a mandar a dormir automáticamente ese hilo. ¿Y cómo hago para que la signal se fije que hay hilos durmiendo? Bueno, mantengo todos esos hilos que están dormidos en una lista. Puedo hacer una lista de hilos o puedo hacer una lista de semáforos. Bueno, eso queda a criterio de ustedes. Bueno, luego para probar esto pueden implementar modificando thread test. Pueden implementar el productor consumidor, readers writers log. Y tienen además aquí, si les sirve como modelo o por ejemplo como ejemplo, una lista sincronizada. De nuevo aquí la documentación es bastante piola. Pero básicamente una lista sincronizada
funciona de la siguiente forma. Esta quizás es la parte interesante. Cuando yo quiero sacar algo de la lista, si la lista está vacía, los procesos se duermen. Después vean la implementación, que es lo más interesante. Es casi un productor consumidor, ¿no? Necesito que si no hay nada, el proceso se duerma. Y cuando algún proceso va a poder sacar algo de la lista o va a poder terminar el pop, bueno, cuando haya cosas agregadas. Así que el append podría levantar a alguno de los hilos si hay hilos que están queriendo hacer el pop y no pudieron terminar. Fíjense, esta usa logs y semáforos de condición y variables de condición. Así que es un lindo ejemplito de cómo usar los logs y las variables de condición. Obviamente, si lo prueban así como están, no va a funcionar porque la implementación que viene de logs y de variable de condición está vacía, la tienen que rellenar ustedes. Pero bueno, una vez que tengan un ejemplito básico, podrían usar dos hilos que agreguen cosas a estas listas y ver que la cosa funciona. Si no quieren hacer esto y prefieren implementar el productor consumidor o algún otro ejemplo que les venga bien, no hay ningún problema. Esto les puede servir como ejemplo de cómo se usan. Por ejemplo, ¿ven? Acá se crean logs, se crean variables de condición. Si ven el código de append y de pop, van a ver cómo se usan variables de condición para enviar señales y para esperar a que se produzca un evento. Bien. Más sugerencias. Recuerden que tienen las macros debug y assert. Úsenla mucho. Recuerden, por ejemplo, nachos menos de t habilita el debugging de hilos. Así, puse menos d, t. Menos d habilita determinado debug. Y la t es una bandera que me permite indicar qué tipo de debugging quiero, de qué parte de nachos quiero hacer el debugging. Y fíjense, bueno, acá me salen todos los mensajes. Aparte de los mensajes originales del ejemplo, bueno, todos los mensajes de debug que se producen en todos estos casos. Por ejemplo, este mensaje sale porque en algún lado está esta llamada. Bueno, está bueno que en el código ustedes hagan debugs. Pueden usar la bandera T de nuevo para seguir con la parte de hilos, o pueden crear una banderita nueva para ustedes. Y por ejemplo, algo que está bueno que pongan, qué sé yo, si están implementando el acquire, podrían poner algo así como thread un mensajito que diga, bueno, el tal hilo está intentando adquirir tal lock. Entonces saben que realmente están llamando a lock con determinado lock y con determinado hilo. Acá nos está faltando agregar los argumentos y un /n final. Para completar sería algo así. Aquí en este ejemplo usamos getName directamente, pero porque estamos justamente en un hilo. Como ahora no vamos a estar en un hilo, pero sabemos cuál es el hilo actual. Siempre current thread apunta al hilo actual.
puedo hacer así. getName. Y ahora, si estamos dentro del acquire del lock, puedo usar getName para traer el nombre del lock. Bien. Un ejemplito de cómo usarían debug, por ejemplo, para indicar que están queriendo adquirir determinado lock. Y otra cosa que es interesante usar mucho es las macros assert. Una de las cosas que conviene chequear, por ejemplo, antes de adquirir un lock, es que no esté adquirido ya por este mismo hilo. Entonces, thread, perdón. Esto es algo que estaría bueno poner dentro del acquire. Asegurarnos de que no estamos queriendo hacer un acquire de nuevo en un hilo que ya tenemos. La idea es que agreguen todo el debug posible, que además les sirve a ustedes para ver qué es lo que está pasando, si no funciona. Y además que agreguen todos los asserts posibles para asegurarse de que están ejecutando, que todas las condiciones necesarias se están cumpliendo. Si ustedes ponen este assert, ningún hilo que haya adquirido un lock va a poder volver a adquirir el lock. Se va a cortar la ejecución aquí. Y ya saben por lo menos que están haciendo algo mal. Bueno, eso es todo por ahora. Seguramente me he salteado algunas cosas. No duden en consultarme. No duden en recurrir al Nachos Roadmap también, que es una muy buena referencia. Bueno, hasta la próxima.